Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Primero que días, buenos nada y bienvenidos a su podcast favorito, Ajolote Lector. un podcast donde hablamos de Libres. y también de Libros. y de Libres. y el día de hoy no es la excepción, vamos a hablar de Un libro. No es cierto, de Mi árbol de naranja lima. o sea, sí es cierto, sí es un O sea, libro. sí es un libro. ¿Quién Sí. escribió esta maravilla? José Mauro de Vasconcelos. Ella es Mar. ¿Y ella es Ari? Y quédense, el episodio de hoy se pone Tierno. Se pone tierno, se pone muy Ujú. tierno, nostálgico Sí. y con un libro brasileño. Brasileña. Creo que es nuestro primer libro brasileño. ¿Y de qué trata? Cuéntanos. Ya de lleno, vamos a entrar de lleno Sí, al sí, libro sí. del día de hoy. Mi árbol de naranja lima narra la historia de CC. CC con Z. Aquí producción nos va a ayudar. Sí. CC, con acento me parece. Ajá. Es un niño de 5 años que se muda. Este chiste es muy chiquito. Oye, sí está muy chiquitito ahora que Sí, lo está bien pienso. chiquitita. Es como los niños del kinder así. Sí, que están así. Se muda a una casa porque, bueno, tiene muchos problemas económicos en su familia. Su papá está desempleado y se tienen que mudar a otra casa a las afueras de Brasil. Sí, porque no pueden pagar el alquiler. Ujú. Entonces se van como a un lugar más alejado y un poco más pobre. Y a donde llegan, o la casa donde llegan, tiene un jardín con Muchos muchos árboles. arbolitos. Entonces los hermanos, viven 6 niños en esa casa, Y sus incluyendo papás. a CC. Entonces los hermanitos empiezan a repartir los árboles. Así de a mí me toca este, y a ti este, y a ti. Y como CC está chiquito, le toca un arbolito chiquito, que es una planta de naranja lima. Vamos a poner aquí una imagen para que se imaginen cómo es una planta de naranja lima. Y CC empieza a crear una relación, un vínculo amistoso con este arbolito. que se llama Minguito. Minguito le decimos de cariño, y pues imagina que es un caballo y que montan y que tienen aventuras, le confiesa sus cosas, se desahoga con su arbolito, y por eso es el título del libro. Mi árbol de naranja lima. O también se puede encontrar como Mi planta de naranja lima. Sí. Creo que depende de la traducción que ustedes encuentren. Y bueno, es la historia de CC. Es un niño muy inquieto, muy travieso. Muy travieso y muy imaginativo. Muy imaginativo. Él le encanta robar, molestar gente. O sea, pero robar no maliciosamente. Sí, sino... no para como pues molestar gente. Y es que como contexto, como sus papás no se dan abasto con tanto niño, a cada uno le toca cuidar al más chiquito. Sí. Entonces, a Cece lo cuida su hermano Totoka. Totoka. Y él cuida a su hermano Luis, que es un niño que apenas camina. Ajá. Entonces, entre ellos se cuidan. Sí. Gloria también es una hermana ya mayor, ya adolescente, que le tiene mucho cariño a CC. A Cece. Resumidas cuentas, CC pues se la vive en la calle, entre que a veces va a la escuela, a veces no. Conoce a un hombre que se llama el Portuga. Más adelante vamos a ahondar en los personajes. El Portuga es un hombre, pues sí, con educación, con dinero. Como un dandy. Tiene un carro que en ese momento, en esa época y en ese lugar era muy privilegiado. Muy privilegiado tener carro. Y bueno, pasan una serie de sucesos. Y yo todavía es privilegiado. La verdad, sí, sigue siendo privilegiado. La verdad es que la vida de CC es muy trágica. Sí. Y todo esto lo vemos desde la perspectiva de CC. Entonces es muy curioso ver mucha tragedia a través de un niño, o bueno, de una mirada de un niño de 5 años. Ahora, platícanos un poquito del autor. Bueno, José Mauro de Vasconcelos digamos que CC es él, o sea, es su vida. Él tuvo un montón de trabajos. Algo que a mí me da mucha risa es que también era instructor de boxeo. ¿A poco? Ajá. Ah, sí, 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 había escuchado. Fue instructor de boxeo, fue modelo para pinturas, fue... Como la Barbie. Ajá, fue cargabananos. ¿En serio? Sí. Pero como siempre fue como muy movidillo, se ganó una beca que le permitió viajar a Europa. Aprendió mucho de allá. Y después fue maestro y escribió Mi árbol de naranja lima. Y es uno de los libros más exitosos de Brasil, al punto de que se tradujo a 39 idiomas y ha tenido diversas adaptaciones, tanto de película como de novela. Después, él escribió la continuación que se llama Vamos a encontrar el sol o algo así. Aquí se los vamos a poner. ¿A poco? Sí, tiene una continuación,
pero ya es como desde una perspectiva, pues igual, CC en la perspectiva de CC está en primera persona. Uh-huh. Y en este libro que les digo a la continuación, ya es una visión más adulta de las cosas. Porque algo que Ari me comentaba en su momento es que a ella le parece un poquito irreal que un niño de 5 años pudiera captar tantas cosas. Pero es que digamos que el autor pues escribió todo esto. Siendo adulto. Ya siendo adulto, o sea, ya habiendo, pues sí, entendido mejor estos recuerdos, ¿no? Sí, claro. Digo, lo ves porque los diálogos son como muy elocuentes. Sí, para un niño de 5 años. Tienen muchos insights muy profundos y poderosos que dicen, bueno, a lo mejor a los 5 años no te avientas este tipo de reflexiones. Ajá, aunque también luego pasa que cuando los niños crecen con muchas carencias tienen que madurar muy rápido. Eso sí. Entonces, póngale que no se, las introspecciones que se avienta a CC en el libro no las haya tenido tan claramente a los 5 años, pero no dudo que sí haya tenido un pensamiento, tristemente, pues, porque se debe a la pobreza, más maduro, más que alcanzar a captar cosas que un niño privilegiado no captaría. No se tendría que preocupar, bueno, o sea, eso es... Y dentro del libro hay fragmentos que sí se sigue sintiendo una mirada muy ingenua, muy infantil, vaya, de las cosas, donde él siente que es su culpa que le peguen, ¿no? Sí. Porque, bueno, es un niño muy maltratado, es muy travieso, entonces es como un círculo vicioso, mientras más le pegan, más travieso es y más fuerte le pegan. Entonces, si él empieza a asumir que es su culpa que lo golpeen tanto, es como, pues mejor no hubiera nacido, como ese tipo de pensamientos que a lo mejor sí son muy... que no te esperas o no, a nadie le gusta que un niño tenga este tipo de pensamientos, pero se siente tan puro, como que su mirada es tan pura todavía, que creo que todavía te desgarra un poquito más el corazón. Sí, de hecho yo me acuerdo, o sea, yo ese libro lo leí hace muchos años, hace como 5 o 6 años, y me acuerdo perfecto que iba en el camión leyendo, porque a mí me gustaba mucho leer en el camión, iba lloré y lloré, o sea, hay una escena donde él como que entiende a su papá, de que su papá pues no tenía dinero, pues, entonces el pobre hombre estaba súper estresado todo el tiempo y este niño chiquitito que pues no podía dejar de ser travieso, pues. Y ahí, no me acuerdo bien cómo es la escena, pero él, ese le pide como disculpas a su papá por ser tan travieso y su papá llora y yo lloré. Luego también hay un fragmento donde se sale a trabajar todo el día a bolear zapatos, a ver cómo sacan centavos para regalarle unos cigarros a su papá. Ah, creo que fue esa vez. ¿Ah, fue esa? Sí, creo que fue esa. Es de las historias más tristes, porque ahí ves cómo él se está haciendo responsable por su papá. Al parecer, o sea, pareciera, no está explícito en el libro, pero el papá atraviesa una especie de depresión, porque no encuentra trabajo, no logra sacar adelante su familia, su mamá trabaja turno tras turno tras turno, y ahí se ve cómo los niños empiezan a asumir este rol de papás chiquitos. De papás chiquitos. Sí, porque pues tienen que cuidar a sus hermanos y también tienen que ir a buscar el sustento. Y aparte está bien padre porque te narra pues cómo es vivir en el Brasil pobre, ¿no? Entonces, pero te lo narra desde la visión de un niño. Entonces, si bien sí es pesado porque es desde la visión de un niño, siento que también termina siendo un poco más digerible. Sí, porque es como un poquito cursi, como el Chavo del 8. Ajá. Y es como, ay, pobrecito el chavito es pobre. Ay, pobrecito el chavito no tiene papás. Sí, lo ves como desde una parte donde... No romantizada, pues. Sí, no creo que esté romantizado. No está romantizado porque sí te duele, o sea, sí sientes como el... Es que se está bien chiquitito. Sí. Entonces, pero no es tan crudo porque no te muestra... Pues sí, las cosas así tan de sopetón. Ajá, o como que te las muestra de manera que se piensa que es su culpa. Sí. Entonces, pues más lo sientes. Sí. ¿Cuál es tu parte favorita del libro? Yo siento que cuando se hace amiga del Portuga. Portuga es este hombre que es un dandy brasileño, adinerado. Bueno, adinerado para la zona en la que vive. Y la época. Y la época en la que vive. Muy educado.
que al principio él y CC no se llevan bien. De hecho, CC piensa que es un sangrón. Es un enemies to friends. To friends, ajá. Y... Perdón, antes de que sigas, perdón que te interrumpa. ¿En qué año está más o menos situada? Creo que es en los 50, 40... Bueno, producción nos va a decir aquí en qué año está situado. Porque se publicó en el 63. Ajá. Pero... está situado... más para atrás. más atrás. Sí, digo esto porque... por ejemplo, hay cosas como que el ferrocarril era lo que había en ese momento de transporte, tener carro era un lujo. Entonces, digo, para situarlos en la época, en Brasil, probablemente de los 20, 30, 40. Probablemente. Por ahí, bueno, producción. Yo siento que es como de los 30, 40. Ok, bueno, continúa. Bueno, y Portuga es este hombre, como les digo, educado. Portuga era un hombre solitario. Y cuando él y CC pues se conocen, les digo, o sea, no se llevaban tan bien, pero después como que Portuga le va agarrando cariño a CC. Y luego ya pues, se hacen amigos. Y para CC siento que siendo este niño al que pues nadie le pone atención, de que recibía mucho maltrato y así, pues Portuga era lo mejor del mundo. O sea, su superhéroe. Un superhéroe, haz de cuenta. Sí. Al punto de que CC le pide a Portuga que lo adopte. Ay, sí es cierto. Adópteme, maestra. Adópteme, maestra. Puede adoptarme. Y pues no se puede, o sea, que lo adopte. Y al final pasan como que varias tragedias en la vida de CC. Que, por ejemplo, tienen que pavimentar por donde está su casa. Y tienen que tirar todos los árboles, quitan a su minguito. A su minguito. Creo que su hermana se va, ¿no? Su hermana Gloria se casa. Sí, una cosa así. Sí, ya no le pone tanta atención. O sea, sí te va llevando por varias etapas de la vida de CC. Pero todavía en su niñez, pues. Y es un libro que sí te invita muchísimo a la reflexión, ¿no crees? Sí, a una revisión de nuestros privilegios, sí. Como muchos libros, y también pues ver esa violencia que sufren muchos niños muchos en situaciones de pobreza, no exclusivamente, pero sí muchos niños en situación de pobreza. Y también la situación de ese momento de Brasil donde no importaba cuánto trabajaras, no había manera de salir de la pobreza. Sí, o sea, estaba muy, muy, muy cañón la situación. Sobre todo en esa zona que me acuerdo que era como a las afueras de Río de Janeiro. O sea, no es como tal la ciudad, sino pues más rural. Más rural, sí. Y me acuerdo que CC se subía al carro de Portuga antes de que fueran amigos. Le llamaban como un aventón, pero que se subía atrás del carro sin que lo viera. Sí, sí. Y así iba atrás del carro y una vez lo cachó, lo aventó, no sé qué pasó, que lo lastimó y le dio una nalgada en público. Y eso indignó muchísimo a CC. Así de, ¿qué te pasa? ¿Por qué me das una nalgada en público? Ya de ahí se hicieron buenos amigos, porque sí lo cuidó. O sea, sí se sintió mal por haberlo lastimado, pues. Sí. Pero es que CC era tremendo. Sí. Me recuerdo, de hecho, hace ratito estábamos platicando y le decía a Ari que a mí me recuerda este libro a la película de Cinema Paradiso. Ya. Que igual el niño era bien tremendo. Pero son estos niños que requieren, pues, atención. Pues sí, es que siento que esa conducta es porque pues no tienen atención. Y de cierta manera siempre quieren llamar la atención para que alguien los cuide, pues para tener adultos en su vida, ¿no? Y sentirse amados, porque pues todos necesitamos de cariño y comprensión. Sí, y se notaba, por ejemplo, que CC iba para todos lados menos para la escuela. Ah, sí. Siempre lo mandaban a la escuela y terminaba por alguna razón en cualquier otro lugar menos en la escuela. Ay, estas películas no son de nuestra época, pero ¿te acuerdas de Juliancito? No. Son películas mexicanas de un niño que era bien travieso. No. Y él no tenía papá, se vivía con su abuelita. Entonces, igual ese niño iba para todos lados menos para la escuela. ¿Qué calificación le pones al libro? Yo creo que un 8.5 o 9. Ok. Se me hace un libro muy bien escrito. Se me hace un libro que
no importa cuándo lo leas, yo siento que te va a conmover. O sea, si eres un niño que lo lee, te va a hacer como cuestionarte tus privilegios, ¿no? Como niño, no sé si tus privilegios, pero a lo mejor empiezas a darle nombre a ciertas cosas. No, yo creo que sí tus privilegios. Como niño. Sí, porque yo recuerdo que cuando muchas lecturas que tenía de niña, o sea, no decía de mis privilegios, ¿no? O sea, esa palabra yo no la sabía, pero sí me hacía sentir como de que yo tenía muchas cosas que no valoraba. Bueno, sí. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy burdo era de cuando yo leía de niños que no podían comer y así, y yo así de, yo tengo en mi casa Choco Crispies. O sea, Eso es un lujo. que era, digamos, es una reflexión tal vez muy inocente, pero sí te pone en la perspectiva de yo tengo estas cosas que luego no veo, a lo mejor las voy a empezar a valorar más y voy a ser más, o sea, sí me pasaba mucho cuando era niña que yo que después de leer era más empática con los demás niños. Entonces sí, yo siento que sí, no sé qué tan bien funciona para las generaciones de ahorita de niños, No sé. pero... Porque si es un libro, pues ya viejito. Como que ya no es actual. Sí, ya no es actual, pero es una lectura muy bonita, sí, tal vez no ya para niños, pero sí para pues, adolescentes y adultos, ¿no crees? Sí. Sí, está muy bonita, muy triste, Muy probablemente triste. les haga llorar. Probablemente. ¿Tú qué calificación le das? Yo le doy un 6. ¿Por qué? Está bien. Bueno, eso ya te había comentado que me parecía como un poco creíble el personaje. Yo entiendo que si es un niño de 5 años, pues no... O sea, entiendo que hay que tomarse libertades como escritor para escribir como un niño de 5 años. A mí me parecía un poco creíble el nivel de reflexión e introspección que tenía el personaje. Tenía frases buenísimas que yo digo, bueno, un ejemplo de una frase que dijo CC era que la manera de matar a alguien era como que ignorarle y olvidarse de esa persona. Es la manera en que puedes matar a alguien. Entonces dije, esta es una frase muy fuerte, pero digo, la dijo un niño de 5 años. Ahí sí digo, ok, está bien. Pero sí, él deseaba que su papá muriera. Bueno, en fin. Esa fue una de las cosas que no me gustó. La otra me pareció un poco cursi. Es que también yo siento que no era una lectura para mí. Porque a mí si me vas a hablar... No tiene corazón. Sí, no tengo corazón. Si me vas a hablar de la situación de pobreza y violencia, pues dímela así como es. Entonces siento que aquí está como pues muy tierno y muy cursi y así. Y yo no soy esa audiencia. Yo definitivamente Me no voy a soy llevar esa mis audiencia. lágrimas a otro lado. Y también lo sentí como un cuento, no sé si está dirigido al público infantil. Sí, es que es un libro infantil. Creo que también eso tuvo que ver que, pues para a mí sí me lo sentí como cortito, demasiado diluido, pero porque yo no soy una niña, entonces no va dirigido a mí. Y su niña interior se murió. ¿Cómo podremos darnos cuenta? Porque no le llegó. No te creas. Pero es que, por ejemplo, hemos hablado de libros para niños como La historia interminable, que ¿Es lo mismo? no son libros para mí. Pero, por ejemplo, me mantuvo más enganchada porque sabía que era un libro de aventuras. Igual le di una mala calificación, gente, que no se les olvide. Y Mi árbol de naranja lima no terminó de ser para mí un libro de aventuras de niños. Era un libro como, pues sí, de reflexión. Sí, o sea, no es un Tom Sawyer, pues. Ajá. Entonces no supe cómo catalogarlo y no me terminó de encantar. Pero no es un mal libro. Yo no era la audiencia para ese libro. Está bien. No, está bien. O sea, yo reconozco que yo soy muy como... ¿sensible? Sí. No voy a responder a esa pregunta. No, sí soy sensible. O sea, justo una frase que se hizo popular que dije hace un tiempo es lloro por esas personas como si las conociera. Sí, efectivamente. Entonces sí, a mí me cuesta conectar. Con... Sí, yo siento que los libros de infancias que están envueltos en esas tragedias a mí me pegan mucho. Ok. Entonces, porque es como,
pues sí, o sea, uno se ve hasta cierto punto reflejado. Sí, quieres o no, sí. Ajá, entonces sí, a mí por eso me gustó mucho el libro. Se me hace que dura lo que tiene que durar, o sea, no Es lo corto. largaron de más, es muy corto. Y también tenemos que tomar en cuenta que es un libro que si bien no fue escrito para, siento que sí es como infantil. Sí, es que está como, Es como manera de fábula. Ajá. Pero también se aprovechó el auge que tuvo en Brasil para introducirlo en las escuelas primarias. Sí, creo que era lectura obligatoria, ¿no? Lectura obligatoria. Ujú. Entonces, pero no sé, o sea, se me hizo una muy bonita manera de hacer una autobiografía. Sí, porque para esto el último capítulo del ¿Del libro? libro es CC, ya mayor, que escribe una carta, ¿no? Me parece. Sí. Agradeciendo a... Yo recuerdo mucho que le agradecía como a Portuga, A Portuga. como que le dio Anita. esas ganitas de seguir viviendo. Sí. Porque había un punto donde CC se quería morir. Y aquí vamos a darles un spoiler. Sí. Spoiler. Spoiler alert, aquí en pantalla gigantesca. Ajá. Ahora sí Regresen al video. les vamos a decir qué pasa con Portuga. ¿Qué pasa con Portuga? Yo siento que Portuga estaba deprimido. ¿Crees? Y que cuando conoció a CC, como que se le dieron más ganas de vivir. Ujú. Pero la depresión le ganó. Siento yo. Siento yo que él era de estas personas que se ve muy bien, muy bien, muy bien. Ujú. Y les digo que yo siento que la depresión le ganó porque él murió en un accidente. No, pues sí se murió. Bueno, en el accidente. Accidente. Chocó su carro contra el ferrocarril. Se lo llevó, ¿no? Se lo llevó el ferrocarril. Y murió. No había manera Instantáneamente. de sobrevivir a un ferrocarril. Ujú. Y ahí no sabemos si nosotras estamos Viendo cosas donde no las hay. Ajá, haciendo teorías conspirativas donde tal vez se suicidó. Ujú. O si realmente fue un accidente de tren. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí, y al final esto fue un gran golpe para CC. Porque Sí. como decíamos, CC pues ya estaba en un punto donde él pues estaba muy triste. O sea, en verdad era un niño que todo el mundo ignoraba, a excepción de unas pocas personas. Y que su papá pues de cierta manera también desahogaba sus frustraciones con él. O sea, veía en su mal comportamiento una justificación para maltratarlo. Ujú. Y ya él ya estaba cansado. Entonces, Sí. Hubo un punto hasta donde su hermana mayor lo agarró a golpes ujú. y luego se sintió muy culpable. Y hubo una vez que lo golpearon tanto que hasta le dio fiebre y estuvo en cama no sé cuántos días, pero no me acuerdo quién lo golpeó. No me acuerdo si es su mamá. No sé. Mm. Aquí producción nos va a decir quién lo golpeó tanto. Que sí, o sea, pero él estuvo en cama y con fiebre, sí por el maltrato físico, pero ahí dice ella no quería vivir. Sí, yo siento que era por la tristeza. Sí. Es que yo siento que CC era el desahogo de las frustraciones de todos. Sí. O sea, todos encontraban una justificación para maltratarlo. Ujú. O sea, o veían que se hacía las travesuras y era como, pues aquí mero. Pero sí, o sea, les digo, 20% eran las travesuras de CC y 80% eran las frustraciones de los demás. Sí. Sí, es una historia un poco triste. Sí. ¿Recomiendas? Sí, y fíjate que yo siento que es bueno que estén narradas desde esa perspectiva tal vez un poco cursi. ¿Ya? Porque es una vivencia muy cruel. Sí, me imagino que de otra manera, o sea, narrado de una manera menos cursi sería Fernanda Melchor. Y no hubiera sido un libro que tal vez te dejara tantas enseñanzas porque no lo hubiera seguido leyendo. Sí, sería difícil. Sería horror latinoamericano. Sí, y más porque, o sea, es muy diferente leer la violencia que viven adultos, narrada por adultos, Sí. a la violencia que vive un niño. Imagínate la violencia de que vive un niño, pero narrada fríamente. O sea, te daría muchísimo más como... Y ahora que lo dices, creo que esta violencia es narrada desde un niño que no sabe qué es violencia. Creo que por eso es como tierno. Sí, por eso es tierno. Pero es que realmente, o sea, sí podrías decir que es cursi, pero yo no lo considero cursi. A mí se me hace un libro bastante triste. Sí, es muy cursi, digo, muy triste, sí es triste. Pero bueno, yo recomiendo, no se lo, o sea, pueden leerlo en cualquier momento, es un libro bastante corto, se lee muy fácil, pero yo sí lo recomiendo. Ok. ¿Tú lo recomiendas? No sé si lo recomendaría. Pensé que ya había cambiado su forma de pensar, gente. Y no es que sea un mal libro,
pero no veo a quién pudiera gustarle. No te crees. O sea, por ejemplo, pues tengo muchos libros antes que recomendaría antes que mi planta de naranja lima. Pero no le digas tan feo. No es malo. No la escuchas. Pero bueno, son nada más opiniones. Sí, eso sí. Es verdad. Aquí, como dicen, escuchemos, no juzgamos. Bueno, sí, Escucha- juzgamos. Sí, juzgamos poquito. Pero pues son opiniones. Al final en los comentarios nos van a decir si ya lo leyeron. Si lo leyeron. Si les gustó. Porque ahora que lo pienso, no es un libro que yo vea mucho en anaqueles, en librerías. Yo creo que me imagino que por la fecha en la que fue escrito y publicado. Sí, yo la verdad es que me acuerdo que leí un artículo sobre, y venía ese libro recomendado, pero no me acuerdo ni siquiera. ¿Así llegó a ti? Sí, o sea, yo lo leí por recomendación, pero la vi esa en un post, pero en el 2020 lo leí. Sí, porque yo no lo he visto jamás. Si no es porque tú me dijiste que me pediste que lo leyera, creo que jamás habría escuchado de él. ¿Será que generaciones más arriba, las de nosotros, sí lo tienen más presente tal vez? Fíjate que probablemente sea un libro que sea más popular en América del Sur. Eso sí, en Brasil definitivamente. Ah, pues en Brasil sigue siendo lectura, ¿no? Sí, en Ecuador. Es que aparte, mira, en Brasil salió en portugués, ¿no? Y se hizo la traducción al español en Argentina. Y después de Argentina emigró hacia el norte. A nosotros nos llegó después. Ujú. ¿Crees que hasta la fecha sigue siendo lectura obligatoria en Brasil? Probablemente en primaria. Producción nos va a dar el dato. Y pues listo, no sé si quieres agregar algo más. No. Solamente que léanos. nos sigan. No se les olvide seguirnos en Facebook, aunque ya nadie lo use, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify y así. Y así, y próximamente andamos viendo, esto no lo sabes tú, pero andamos viendo la manera de que salgan todas las plataformas de podcast. Bueno, ya después ven en los enlaces de nuestras redes, porque Si siempre, lo logramos o sí, en nuestros, por ejemplo, en Instagram y en YouTube, y creo que en Spotify también, están los links a todas nuestras redes. Y TikTok no nos deja ponerlos, así que en los demás los van a encontrar. Sí, pero en todos lados nos encuentran como. Ajolote Lector o Ajolote Lector MX. Y pues listo, sería todo por hoy. Muchas gracias por los que se quedaron hasta el final, por el aguante. Denle like, suscríbanse, compartan, Y comenten que ella no tiene corazón. de eso se sabe. Comenten algo que no sepamos. Si lo leyeron, si les suena o si conoces algún libro infantil tal vez. Que esté triste. Que esté triste. Lo quiero leer. Estoy dentro. Estoy dentro, quiero llorar. Y pues listo. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Chao.